En este video queremos determinar cuál es la fuerza que ejerce un fluido sobre esta cara sumergida de la pirámide, solo esta parte de aquí, que se le ha llamado S. Este fluido tiene densidad que no es constante, sino que cambia a medida que cambia la profundidad de esta forma. Es lineal con la profundidad. Bien, hay varias formas de resolver este problema. Una que tal vez es muy rápida es utilizando el empuje. Nosotros vamos a trabajar de otra forma en esta oportunidad. Vamos a calcular la fuerza total sobre la superficie S integrando los diferenciales de fuerza que se le ejercen a esta superficie a cada cambio de la profundidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, que sería a una profundidad Z, en este punto, se le ejerce una fuerza, ¿no? A la pared, pues sería esto un diferencial de F, diferencial de fuerza. Entonces la fuerza total sería la suma de todos estos diferenciales, ¿no? Entonces lo primero que voy a hacer es observar que aquí realmente esto tiene componentes, esta fuerza. Si usted hace un poco de geometría bien básica, este alfa es el mismo que está aquí. Entonces esta fuerza se puede descomponer utilizando el ángulo alfa. Otra cosa es que la fuerza la puedo calcular como la presión por el área. Entonces un diferencial de fuerza será la presión en este punto multiplicado por un diferencial de área. Ese diferencial de área es debido a que voy a tomar un diferencial de longitud aquí, inclinada, ¿no? Que corresponde a un diferencial de z. ¿Sí? Bueno, entonces con esas observaciones, la fuerza total, que como le digo será la suma de todas estas diferenciales de fuerza, será igual a la presión que hay en este punto Z, sería la presión en Z, por el diferencial de área. Bien, el diferencial de área, entonces aquí lo voy a llamar diferencial de A. Y bueno, esta sería la magnitud, entonces cada una de sus componentes, puedo calcular este vector unitario, es menos coseno de alfa, ¿no? Este aquí es el alfa, entonces sería menos coseno de alfa i. Y el otro término será más seno de alfa k, ¿no? El eje z. Esta sería la expresión. Entonces lo que tendría que hacer ahora es calcular estos dos términos, la presión a una profundidad z y el diferencial de área, y integrar. Bueno, eso sería todo, ¿no? Entonces comencemos pues. Primero calculemos la presión a una profundidad z. Como el fluido no tiene densidad uniforme, debemos recordar que la presión, un cambio en la presión se puede expresar como la densidad, la gravedad y un cambio en la profundidad, ¿no? Entonces esta expresión la debo integrar cuando el Z es 0, la presión es 0, y calcular la presión P a un Z dado, ¿no? Observe que esta expresión, si la densidad fuera uniforme, sería aquella expresión conocida, densidad, gravedad por profundidad. Pero en este caso, la densidad depende del Z. O sea, aquí sería ρ0z sobre h más ρ0. Esta es la forma que nos han dado para la densidad. Aquí sería la gravedad diferencial de z. Esto lo integramos de 0 a z. Bien, y de aquí podemos calcular, bueno, este primer término simplemente es la presión a una profundidad z cualquiera. Sería, bueno, esto lo que queda por aquí, ¿no? Que sería la gravedad. Y aquí me quedaría ρ0 sobre h con la integral, sería z al cuadrado sobre 2, ¿no? O sea, sería ρ0 z al cuadrado sobre 2 h. Y el segundo término sería ρ, después de integrarlo y evaluarlo, z nada más, ¿no? ρ0 z. Bien, entonces de aquí puedo determinar cuánto vale esta presión. Es este valor de aquí, ¿no? Pero yo lo voy a poner de una forma un poco más, vamos a factorizar aquí el ρ0 y el z, ¿no? Que se puede hacer. Y bueno, aquí nos quedaría z más 2h. Aquí hay un z. ¿Sí? Nos quedaría z más 2h. Lo voy a escribir así. Dividido entre 2h, ¿no?
¿sí? Sería z entre 2h más 1, ¿no? Y acaba siendo esto también. Bien, entonces esta sería la presión. Ahora vamos a calcular el diferencial de área. Bien, este diferencial de área, que sería este diferencial de longitud que he colocado aquí, ¿no? A ver, lo voy a poner con otro color amarillo. Este diferencial de longitud que está inclinada por la longitud a una profundidad z, ¿no? Sería esta longitud del cuadrado, ¿no? Que tiene la pirámide a esa profundidad. Entonces aquí, bueno, voy a hacer otro dibujo por acá. A ver, algo así, ¿no? Imagínense que este es un pequeño triángulo, ¿no? Entonces esto de aquí vale diferencial de z, es la vertical. Además sé que esto es alfa, ¿no? Es el opuesto. De repente el triángulo está un poco chueco, ¿no? Pero este es el alfa. Y esta longitud de aquí, que es la que me interesa, la que está inclinada, no le voy a tomar diferencial de z, ¿no? Esto sería diferencial de z sobre el coseno de alfa, ¿no? Usted puede verificar eso, ¿no? Bien, entonces esta sería esta longitud de aquí. Y esa longitud lo voy a multiplicar por el lado del cuadrado a esa profundidad, que es todo esto, pues, por toda esta longitud. ¿Sí? Bien, eso lo puedo determinar rápidamente porque sé quién es alfa. El alfa del triángulo mayor, puedo determinar cuál es su tangente. A ver, observen, tendría la tangente de alfa. Sería 5L medios, la mitad, ¿no? Sobre 5H. Eso hace L sobre 2H. Y bueno, este tamaño de aquí nada más, esta primera mitad, en realidad sería esta longitud por la tangente de alfa, ¿no? Esta longitud de aquí es 2h menos z. Bien, entonces todo esto en amarillo, vale 2 veces h menos z por la tangente de alfa por 2, ¿no? O sea, 2 veces y por la tangente de alfa. ¿Sí? Así. Listo. Entonces, de ahí ya tengo cuál es el diferencial de área, ¿no? Sería esto por esta longitud que está aquí. Disculpe, aquí quedó pequeño, ¿no? Esto aquí en realidad es este término que estoy calculando, es de z sobre el coseno de alfa. Ahora sí. Bien, todo esto entonces sería, agrupando los términos ahí arriba, sería 2 veces 2h menos z, tangente de alfa, y aquí sería dz coseno de alfa. Listo, este sería el diferencial de área. Bien, ya con esto ya puedo reemplazar en la integral que tengo ahí y eso sería todo, ¿no? Y simplemente habría que integrar ahora. Entonces este f es la integral, hay varias constantes, g, rho 0, ¿no? Vamos a ponerlo por aquí. Tenemos 2 veces la tangente de alfa también. Entonces tendremos, a ver, 2 veces la tangente de alfa, aquí hay un coseno de alfa. Además aquí tenemos la gravedad rho 0 y un 2h, ¿no? Que viene desde allá. Listo, y aquí nos quedaría la integral de todo lo que sobró, que sería este término de aquí. A ver, aquí tenemos, observe, tenemos z más 2h y 2h menos z. Esa es diferencia de cuadrados, ¿no? Aquí voy a poner este z de aquí y después de la diferencia de cuadrados tendría 4h al cuadrado menos z al cuadrado. Y aquí ya sería diferencial de z. Y por último, no me puedo olvidar de este coseno de alfa i más seno de alfa k. Y aquí tendría mis límites de integración, ¿no? De 0 a 2h. Entonces, ya bueno, hay que integrar solo esto de aquí. A ver, ¿cuánto sale esta integral? Bueno, esta integral sería, observe, 4h cuadrado, la primera. Y la integral de z, que es z al cuadrado sobre 2. Evaluando en estos límites sería 2h al cuadrado sobre 2. Y la segunda sería menos z cubo, que integrado es menos z cuarto sobre 4. Y evaluado en los límites será menos 2h a la cuarta sobre 4. Bien, ¿y esto de aquí cuánto es? A ver, aquí tendría
4 entre 2, 2, 2 por 4, 8. Y aquí tendría 16 entre 4, 4. O sea, en total 4, ¿no? Sería 4h a la cuarta, todo este término. Listo. Entonces algunas cosas se van, ¿no? Este 2, este h se va con este h cuarta y me queda h cubo. Y bien, la fuerza entonces sería, lo voy a colocar así, la gravedad ρ0. Y aquí me quedó un 4h cubo. Y lo que sobra del ángulo lo voy a pasar para adentro, ¿no? Entonces aquí tendría menos tangente y aquí en la componente x se va el coseno, se tendría menos tangente de alfa y el segundo término sería tangente al cuadrado, ¿no? K, tangente al cuadrado K. Correcto. Además recordando que la tangente es L sobre 2h, lo hemos puesto ahí arriba. Entonces este término sería L sobre 2h y este término sería L cuadrado sobre 4h al cuadrado. Bien, con esto yo puedo inclusive, solo para dejarlo más ordenado, desarrollar esto, que quedaría 4 entre 2, 2 menos 2 g rho 0, ahí me queda un L y h cuadrado, ¿no? Y el último término sería, a ver, se va el 4, ¿no? Y nos quedaría solamente g rho 0, y ahora quedaría L cuadrado por h y sería K. Bueno, y esta sería la fuerza total sobre esa superficie, una de las superficies de la pirámide solamente. Voy a aprovechar para comentar que el empuje, o sea, la fuerza total del fluido, sería 4 veces la componente vertical, la componente en Z, ¿no? Ya que las componentes en X se anulan para dos paredes opuestas y por eso solamente quedaría 4 veces, ¿no? Entonces se puede verificar eso también. Y a partir de eso se pueden calcular otras cosas, ¿no? Como la densidad tal vez del cuerpo y esa parte sale un poco más rápido. Bien.